Cuando algunos de estos jóvenes que están en el exterior en grandes procesos de investigación están en Caracas aprovechando los días, queremos siempre hablar con ellos para que nos hablen un poco de lo que están haciendo, sobre todo en el caso de Luis Jamel Ascanio, que terminó en la Metropolitana, ¿no? Sí, sí, yo me ¿Cómo gradué de la fue el Metropolitana. proceso para irte tanto a Israel como a Copenhague? Bueno, cuando me gradué de la Metropolitana, yo enfoqué mi tesis a algo de investigación, trabajaba en reología particularmente. De ahí estudié mucho por mi cuenta, me relacioné con un profesor muy bueno de aquí de Livic, el doctor Germán Urbina. Él me invitó a trabajar en su laboratorio por unos meses y bueno, trabajando ahí aprendí muchas cosas y busqué estas alternativas. Quería hacer un máster o un doctorado fuera y conseguí casualmente en LinkedIn esta posición en Israel. Me interesaba mucho porque trabajaba con un instrumento que venía tiempo estudiando, que son las pinzas ópticas. Y bueno, en general siempre quise trabajar también con biología y biofísica. Ahora Israel es uno de los países que a pesar de ser tan pequeño la Sí, población y el territorio, tiene tantos Nobel como premios en todas estas áreas de la medicina, de la química, de la física. son realmente excepcionales en investigación y en ciencia, muy buenos. Todas las personas que conocí son muy inteligentes y muy pilas, se dan cuenta y participan muy rápido y entienden tus ideas muy Me rápido. recuerdo mucho, como citábamos el caso de tu hermano también, que estuvo en Bruegel Internacional. Sí. Me enteré que está en una gran universidad en Canadá. En ¿Cuál la ha sido Universidad de su Toronto, origen? sí. ¿Pero ¿Nos puede dar alguna información? Sí, sí, él hizo su PhD en matemática en la Universidad de Toronto, se graduó el año pasado. Sí. Además, también trabaja en esas áreas de la matemática pura también y las finanzas. Sí, ahora está trabajando más hacia el área de finanzas, realmente. ¿Ustedes hicieron el bachillerato en qué colegio? En el Colegio San Agustín. Del Los dos. Paraíso, ¿no? No, del Marqués, del Del Marqués. Marqués. Y ahí Sí, pasaron a la Universidad a la Metropolitana. Metropolitana, correcto, sí. ¿Y qué proyectos tienes para regresar al país, ¿A Dinamarca o en Venezuela? a Venezuela? Bueno, ahorita quiero dedicarme a estudiar teoría. Realmente los instrumentos que utilizo aquí no están muy popularizados, no los hay. Entonces ahorita quiero dedicarme estos meses a estudiar teoría. Quiero estudiar sobre todo parte de física teórica, en termodinámica estadística, me interesa mucho estudiar también estos meses. ¿Cómo se dan la mano allí la física y la química, además de la biología, que son tres fundamentales en estos nuevos estudios? Sí, bueno, es muy interesante porque en distintos procedimientos hay partes que tienes que hacer que son basadas en química, digamos, qué condiciones de sal pones, cuánto agregas de esto, cuánto agregas de aquello. Eso es completamente química, digamos. Luego está la parte de la biología, yo trabajo con células, tengo que modificar genéticamente células, cuidarlas, realmente es un trabajo, yo echaba mucha broma con mi mamá de que era como un niño, tienes que estar todas las semanas dándole comida, estar pendiente de que no se enferme, etc. Y luego está Sí, la porque la física. célula también tiene su proceso. Claro, tiene su Una opinión mujer, sí, de las igual. cosas, sí, sí. Y luego está la parte de la física, utilizada por lo menos estos láseres y tomar estas fotos de cosas muy pequeñas, en el orden de los micrómetros, de los nanómetros, y bueno, y poder ver las proteínas de alguna manera con ¿Y qué fluorescencia. camino es el más expedito para llegar a lo que estás haciendo? ¿La biología, la química o la física o la matemática? Yo diría principalmente la química, creo que es el camino más, para llegar a algo así tan amplio, creo que lo mejor es la química. Sin embargo, tienes que saber de todo, sobre todo matemática. La ¿Qué matemática. aplicaciones tiene hoy toda esa concepción química y física del espacio cuántico? Bueno, yo no soy experto realmente en cuántica, pero sé que las computadoras por lo menos en algún punto van a tomar estos caminos cuánticos y creo que la potencialidad de esto es increíble. Pueden lograr hacer muchas cosas. Por supuesto que ustedes manejan todas las nuevas técnicas de la inteligencia artificial, la Sí, robótica, sí. los espacios agrandados. Sí, de hecho uso mucho inteligencia artificial para analizar mi data. Por ejemplo, ¿en qué aspecto? Bueno, yo tomo estas fotos de las células y de las proteínas, etcétera, de los tentáculos que estaba haciendo en Dinamarca, por ejemplo, y analizar esas imágenes requiere bastante trabajo de programación en Python, por ejemplo, o en MATLAB. Y bueno, con la inteligencia artificial me facilita mucho todo el tema de construir el código y hacerlo funcionar. Alguien decía que el caso del COVID-19 Sí, no fue una cisne negro en cuanto cisne negro es aquello que pasa que nadie pensaba que podía pasar, sino que era más un rinoceronte gris porque la gente sabía que podía pasar y no hicimos nada para detenerlo. sí. En el caso de ustedes, cuando están con los virus, ¿qué trabajo hacen? ¿O las bacterias? En sentido de prevención, Sí, prevención y sí. desarrollo. Bueno, al menos mi proyecto busca entender cosas de una manera muy general. Por ejemplo, ahorita en Israel lo estudiaba el cómo se infecta la célula, en Dinamarca el cómo se producen estos virus, y la idea es entenderlo de una manera general, tal que si aparecen otros virus, pues puedas al menos tener alguna referencia de cómo funciona. En general creo que ese es el approach que se toma en la ciencia hoy en día, entender las cosas de la manera más general posible. Sí. Estamos preparados por una nueva pandemia que siempre es posible porque Sí. estamos viendo datos en el mundo de situaciones nuevas que se presentan, tanto en virus como
también el problema de los hongos y toda esta serie de posibilidades. Creo que se ha reforzado mucho el sistema médico y de Ajá. salud en estos últimos años debido a la pandemia y creo que estamos mejor preparados que antes al menos, sí. Ahora, los virus y bacterias siempre existen y existirán, ¿no? Sí, siempre existen y siempre están mejorándose además a través de la evolución, que es el verdadero problema. Por lo menos el coronavirus era un poco diferente a los otros virus que se conocían, más complejo. Esta proteína que yo trabajaba es bastante más complejo que las otras que habían antes que se ¿Cuál conocían. proteína es esa? La proteína Spike, Mm. sí. Y bueno, ese es quizás el problema, que aparecen cosas nuevas que no se entienden teóricamente y hay que hacer sentido de ello para poder atenderlo. Lo importante es que ustedes que se van al exterior vuelvan al país, a las nuevas generaciones, para formarlas y abrirles camino, porque Claro, en los claro. países que dan desarrollo tecnológico y educación, además son países muy democráticos y por otra parte con buena protección social, no como el caso de los países nórdicos. Completamente, sí. Bueno, muchísimas gracias a Luis Jamel Ascanio, investigador en química y biofísica, haciendo el doctorado tanto en Noruega En y en Dinamarca. Dinamarca como en Israel, ¿no? Sí, ¿Vuelves a Israel? No, realmente no pienso volver a Israel. Pero sí ha viajado por todos los países nórdicos, Sí, Dinamarca, sí. Suecia, No, he Finlandia. estado nada más en Dinamarca, de hecho, en los países ¿Preocupa nórdicos. un poco el conflicto de Dinamarca y Finlandia y Suecia o de Realmente Rusia? no me involucro mucho en eso, pero realmente Digo, me pero no, preocupa. ustedes siguen sus estudios Sí, tranquilamente. sí, claro, claro. Bueno, Perfecto. muchísimas gracias. Y Muchas ahora gracias vamos por invitarme. también, seguimos con la educación, con la importancia del turismo, la importancia de los idiomas en la diplomacia y también la forma de estudiarlo y de abordarlo con especialistas en la materia. Regresamos. Muchas gracias. Oye,